Hola mis hermanos, que el Señor los bendiga. Qué glorioso es este tiempo del Señor para nuestras vidas, un tiempo de adiestramiento para nosotros la iglesia. Glorifico al Señor por el adiestramiento que nos está compartiendo por Misión Cristiana el Calvario. Es una misión a la que el Señor le ha compartido de su gran tesoro. Las riquezas del Señor están con nosotros y me gozo mucho que el Señor esté utilizando el adiestramiento como una de las herramientas para llevarnos a alcanzar su propósito, y no solamente eso, sino también para que podamos nosotros establecer el reino de Dios en la tierra. En el adiestramiento anterior, nuestra hermana Elvia nos estuvo compartiendo el capítulo número 7, un capítulo sumamente importante, como el Señor nos estuvo hablando respecto a varios puntos que tal vez no le habíamos prestado mucha atención o importancia como iglesia, pero qué importante lo que el Señor nos estuvo señalando. Nos estuvo hablando sobre el orden correcto del cuerpo. Y vimos dos cosas importantes acá. Una, estuvimos viendo cómo se establece el orden. Y segundo, también estuvimos viendo las consecuencias del desorden, lo cual tiene que ver con enfermedad, con muerte, con debilidad. Y aún el último punto, perdidos sin dirección. A veces creemos que el no funcionar correctamente como cuerpo es algo, podríamos decir, es algo pequeño. Tal vez lo vemos como insignificante, sería la palabra. Pero no nos damos cuenta que cuando la Escritura nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos está hablando de una base que es fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en el Señor Jesucristo. No menospreciemos nosotros este plan secreto del Señor, el cual es que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 8 y es la página 77. Así que abramos nuestros libros allí y vamos desde ya a las Escrituras en Efesios capítulo 4 y verso 16. Dice la palabra del Señor: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un cuerpo se mantiene unido por las coyunturas y los ligamentos. Estas ayudan a todos los miembros del cuerpo a realizar su función, ligándolos unos a otros, para que realicen un trabajo de cuerpo y no de órganos aislados. Las coyunturas, o conocidas como articulaciones, hacen posible los movimientos de las partes del cuerpo y contribuyen en gran medida al equilibrio fisiológico del cuerpo y por tanto a la supervivencia. Los movimientos nos permiten disfrutar de nuestra amplia vida, nos permiten disfrutar de manera amplia la vida. Sin articulaciones entre los huesos no podríamos movernos, puesto que nuestro cuerpo sería rígido e inmóvil. Las articulaciones proveen estabilidad y soporte, además como una unidad total del cuerpo humano. Las articulaciones proveen la capacidad para trasladarse de un punto a otro. Además, la articulación hace posible la flexibilidad adecuada del cuerpo. Este texto que acabamos de leer de Efesios capítulo 4 y verso 16 nos habla de las coyunturas, o como bien lo estamos viendo en la lectura que acabamos de tener, hablamos de las articulaciones. ¿Qué tan importantes son las coyunturas o articulaciones en el cuerpo humano? Ellas son las que le permiten al cuerpo el poder tener todo tipo de movimientos o poderse trasladar de un lugar a otro. Qué incómodo sería que nuestro cuerpo no tuviera articulaciones o que nuestro cuerpo no tuviera coyunturas. Hace años recuerdo que veía algunos juguetes, por ejemplo, mis sobrinas. Recuerdo que en una oportunidad una de ellas tuvo una muñeca, unas muñecas grandes como de este tamaño, y no tenía mayor movimiento más que solamente
hablando donde se une la pierna con el torso del cuerpo y de igual manera los brazos, pero no había mayor movimiento, era una muñeca rígida. Y recuerdo que no le hizo mucho caso a la muñeca, puesto que no era algo atractivo con lo que se pudiera jugar. Ahora, meditando en esto, ¿cómo seríamos nosotros también en el caso de no tener articulaciones o no tener coyunturas? ¿Cómo caminaríamos? ¿Cómo haríamos para trasladarnos de un lugar a otro? Qué incómoda sería la vida, no habría una plenitud para poder hacer todas las cosas. En el cuerpo de Cristo, la Escritura nos dice que también hay coyunturas, también hay articulaciones, las cuales son las que permiten al cuerpo el poder tener una mejor calidad de vida. Sin ellas seríamos un cuerpo rígido o un cuerpo sin mayor actividad, sin mayor movimiento. Doy gloria al Señor porque Él es perfecto en todo lo que hace. La Escritura nos revela que Él tiene un plan secreto, el cual ya ha sido revelado a nosotros, la iglesia, lo cual nos muestra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero dentro de este plan secreto están las coyunturas. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Padre hubiera olvidado o no hubiera pensado en coyunturas? Gloria al Señor, porque las coyunturas nos permiten no solamente tener movimientos o trasladarnos de un lugar a otro, sino que dice que las coyunturas son las que nos ayudan a nosotros también en nuestro crecimiento, pero dice que también nos ayudan en que podamos estar unidos los unos con los otros. La coyuntura no solamente permite movimiento, la coyuntura permite que haya unión. Por ejemplo, nuestros dedos están unidos por coyunturas, están unidos a la mano por coyunturas. La mano está unida al antebrazo por una coyuntura. De igual manera, en la parte de acá hay coyunturas y aquí de nuevo hay coyunturas. Las coyunturas, vuelvo a decir, no solamente son para movimiento, sino también para unir cada parte de nuestro cuerpo. Recuerda esto, en el cuerpo de Cristo hay coyunturas. Su propósito es unirnos, su propósito es que estemos siempre los unos adaptados perfectamente con los otros para poder tener el desarrollo pleno que como cuerpo de Cristo se nos ha entregado. También nos dice en la última parte de este párrafo, las articulaciones proveen la capacidad para trasladarse de un punto a otro. Además, la articulación hace posible la flexibilidad adecuada del cuerpo. No solamente permite moverse de un lado a otro, sino que dice que es de la forma adecuada. En otras palabras, es de una manera perfecta. El síndrome de Corinto. Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que sucedió con ella? El objetivo de la relación con nuestros hermanos es sin duda alguna la edificación, crecimiento y madurez. Dios quiere que la gente nos vea a nosotros y así le conozca a Él. Que nuestro hablar refleje que hablamos por Él. El principal problema de la iglesia de Corinto era que utilizaban las relaciones entre ellos para propagar división, celos, edificar reinos propios y alcanzar ambiciones egoístas. En 1 Corintios capítulo 3, versos 3 al 4 nos dice la Escritura: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Este era el síndrome que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Ellos no habían entendido que el objetivo de la relación con nuestros hermanos era la edificación, el crecimiento y la madurez. Para ellos, el reunirse con los hermanos no era el tener comunión o el tener acercamiento, sino más bien la forma en la que ellos lo veían, nos dice en esta parte que acabamos de leer, era de que era para dividirse o para tener, no relaciones, sino divisiones entre ellos. No habían comprendido realmente el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos ha unido. No habían entendido que somos el cuerpo de Cristo y que entre nosotros también hay coyunturas.
Es posible que ellos vieran las coyunturas solamente como un medio o como un instrumento del Señor para movilizarse, pero no para estar unidos, pero no como lo que nos une y nos hace permanecer como un solo cuerpo. ¿Qué error tan grave estaba cometiendo esta iglesia? Vuelvo a leer esta parte. El problema o el principal problema de la iglesia de Corinto era que utilizaban las relaciones entre ellos para propagar la división. Qué mala forma de utilizar la relación entre ellos. Es necesario que nosotros no ignoremos para qué sirven las relaciones que el Señor nos ha dado entre nosotros a través de las coyunturas. Ellos las utilizaban para propagar la división. Por ejemplo, ellos se reunían, pero se reunían no para acercarse un poco más o para edificarse mutuamente, más bien se reunían para propagar la división, para hacer comentarios desagradables de los demás, para sembrar discordia entre hermanos. No había edificación en el momento en el que ellos se reunían. Sus relaciones no estaban bien definidas, no habían entendido que eran para crecimiento y que eran para que ellos también pudieran tener desarrollo y edificarse mutuamente. Así que sus momentos cuando se reunían no eran bien aprovechados. Ellos empezaban a marcar allí diferencias entre los unos y los otros. Ellos comenzaban a sembrar lo que no tenían que hacer. Lo hacían por ignorancia, pero al mismo tiempo porque ellos habían permitido que Satanás sembrara eso dentro de sus corazones. No fue el Espíritu del Señor sin duda alguna, porque la Escritura nos dice que el Espíritu del Señor es el que nos guía y no nos va a guiar hacia el error. El Espíritu del Señor, dice la Escritura, que nos guía hacia toda la verdad. Así que si ellos estaban usando las relaciones para división, no estaban siendo guiados por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia o como hermanos en Cristo hacemos cuando nos reunimos? ¿Para qué utilizamos la relación con nuestros hermanos? No debemos utilizarla como lo hizo la iglesia de Corinto. Por el contrario, debemos reunirnos para edificarnos mutuamente. Nunca utilizar el conocimiento que tengo del resto de mis hermanos para dividirlos o para ponerlos en discordia. Hay muchas personas que acostumbran que cuando se reúnen, como dijo el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto, en lugar de reunirse para lo mejor, se reunían para lo peor, ya que comenzaban a criticarse los unos a los otros. Hablaban de los que no estaban presentes y empezaban a sembrar todo tipo de discordia, todo tipo de diferencias, de celos, un montón de cuestiones que no habían venido meramente del Espíritu, más bien habían sido sembradas por Satanás y le estaban dando lugar a la carne. Veamos un poco más. ¿Habrá algún peligro en relacionarme con mis hermanos? Es una pregunta. Sí, y no uno, sino muchos. El problema de los corintios no radicaba en tener que relacionarse con otros hermanos, sino en que no sabían cómo hacerlo. Aunque los corintios decían ser seguidores de Pablo, de Pedro, de Apolos y aún de Cristo. Algunas personas dicen, es mejor no tener relación con nadie, es mejor no acercarse con los hermanos, es más sano que haya una distancia. Hay personas que prefieren congregarse, pero nunca tener ningún tipo de relación con las personas. Argumentan diciendo, es que no quiero tener ningún problema, quiero estar sano y prefiero no acercarme a nadie y de esa manera poder vivir en paz para con todos. No necesariamente tiene que ser de esta manera. ¿Habrá algún peligro al nosotros reunirnos como hermanos o al relacionarnos como hermanos? Sí, y no solamente uno, hay muchos peligros, pero depende de qué tan entendidos nosotros estamos en el propósito del Señor. Si yo no estoy entendido en el propósito por el cual el Señor nos unió como un solo cuerpo, estamos expuestos a todos los peligros, como le pasó a la iglesia de Corinto. Utilizaban las relaciones para dividirse. Pero cuando soy una persona entendida o guiado por el Espíritu del Señor, no habrá ningún peligro, porque yo sabré cómo debo tener mi relación con mis hermanos. Una relación clara, honesta, transparente, una relación en la cual yo puedo decir así, influenciar para el establecimiento del reino de Dios, puedo influenciar para cambiar actitudes
o para cambiar nuestra manera de pensar. Puedo edificar al resto de mis hermanos con la relación que tenga con ellos. Nuestras relaciones no siempre tienen que ser malas. Si soy una persona entendida, mi relación con todos mis hermanos siempre será la mejor. El Señor Jesucristo, por ejemplo, Él siempre tuvo buena relación para con todas las personas. El que las personas no lo vieran a Él de la misma manera, no era problema del Señor Jesucristo. La Escritura dice que Jesús tenía enemigos, pero Jesús nunca buscó enemigos. Jesús nunca fue una persona que anduviera haciendo comentarios indebidos o que se metiera en problemas porque practicaba cosas erróneas o porque le hacía daño a las personas. Jesús siempre fue un modelo a seguir. Jesús siempre fue influencia. Buscó siempre tener la mejor relación al punto que entregó su vida por todos nosotros. El problema eran las demás personas, que al no estar entendidos de la misma manera que el Señor Jesucristo, los demás no buscaban una buena relación con Él, aunque Él sí buscaba una buena relación con ellos. El que no todas las personas estén bien entendidas en el tipo de relación que debemos tener en Cristo Jesús no me da a mí tampoco el derecho de yo también tener una mala relación con los demás. Si te das cuenta que alguien no tiene una buena relación contigo, tú no tienes que hacerlo de la misma forma. La Escritura dice que nosotros debemos hacer bien a quien nos hace mal. Debemos orar por quienes nos maldicen, por quienes nos ultrajan o hacen toda clase de males en contra de nosotros. Debemos pedir al Señor por ellos. Jesucristo también le dio una gran lección a los discípulos y les dijo, si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Si ustedes odian a los que los odian, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Pero si ustedes aman a los que los odian, ahí será conocido que ustedes son hijos de Dios. Ahí es conocido que yo soy discípulo del Señor Jesucristo. Nuestra vida en Cristo Jesús es más bien dicho, es una escuela perfecta en la cual somos perfeccionados, en la cual somos nutridos, en la cual somos llevados hacia el objetivo correcto. Nunca nos veamos nosotros como víctimas, pensando, lo hice porque fui víctima de esto o de aquello. Por el contrario, siempre seamos las personas que estamos entendidos en el tipo de relación que debemos tener con nuestros hermanos. Repito, relaciones claras, transparentes, honestas, llenas de amor, de fidelidad, siendo los unos con los otros leales, nunca traicionando la relación con nuestros hermanos. Pase lo que pase, siempre mostrémosles que nosotros somos dignos de tener una buena relación con todas las demás personas. Hay un versículo acá y es 1 Corintios capítulo 1 y verso 11. Dice la Escritura, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En realidad no lo eran. Y en realidad no lo eran. Ellos no les había enseñado a tener división y un espíritu sectorial. Su conducta reflejaba el desconocimiento que tenían de la función del cuerpo de Cristo y la importancia de la comunión y unidad. Estaban equivocados. Unos decían que eran de Cefas, otros decían que era de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cristo. Estaban muy equivocados. Ninguno era de Cristo, ninguno era de Pablo, ninguno era de Cefas, ninguno era de ninguno de los que decían que eran discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no practicaban lo mismo que practicaba Pablo, lo mismo que practicaba Cristo, etc. Ellos nada más utilizaban los nombres de estas personas para hacer divisiones o para hacer grupos. Ya tenían aún sectores. Lo notamos muy bien. Voy a leer de nuevo este versículo. Dice la Escritura, unos decían, yo soy de Pablo, grupo primero. Segundo, yo soy de Apolos, ya llevamos 2 grupos. El tercero, yo soy de Cefas, 3 grupos. Y el último decía, y yo de Cristo. La iglesia de Corinto se había dividido en 4. Ellos decían ser discípulos de estos 4 hermanos, pero en realidad, vuelvo a aclarar, no eran discípulos de ninguno de ellos, porque sus obras no eran las obras correctas.
Cristo nunca les enseñó divisiones. Tampoco lo hizo Pedro, tampoco lo hizo Apolos. Ninguno de ellos les dijo, deben dividirse, deben hacer grupos. Por el contrario, los cuatro les enseñaron a estar unidos, a tener buenas relaciones con los demás hermanos. Entonces, ¿de dónde habían tomado ellos esta mala enseñanza? Lo que sucedió es que no entendieron. Se llenaron de argumentos humanos, se llenaron de tinieblas su corazón y no permitieron que la revelación del Señor los limpiara y les permitiera gozar de buenas relaciones entre hermanos. Ahora, quiero continuar leyendo. ¿Habrá algún peligro? Esa parte de acá dice, podemos darnos cuenta si estamos afectados por la misma debilidad que tenían los corintios. Analicemos 3 síntomas que identifican la comprensión infantil que causó el problema de Corinto. Estamos viendo el síndrome de Corinto. Primero, los corintios visualizaron sus relaciones con las demás personas y especialmente con los ministerios como causa de división y no de unión del cuerpo de Cristo. Primer punto, ellos no entendían que las relaciones son para unirse como cuerpo de Cristo. Ellos las veían como divisiones, no las visualizaron de la forma correcta. Esto no era más que individualismo malsano. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. 1 Corintios 1:12. Por el contrario, en una relación sana, bajo el concepto del reino y de cuerpo de Cristo, seguir a Pedro no significa que se separaran de Pablo. Los unía a él. Pablo y Pedro no están en desacuerdo y Cristo no está dividido. De manera que si tengo buenas relaciones con uno, estoy reconociendo al otro. Por ejemplo, la mano no está separada del pie. La unión existe porque ambos forman parte del cuerpo. Eso es lo que ellos no habían entendido. Podría utilizar otro ejemplo. En Misión Cristiana El Calvario, el Señor nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero alguien que no entiende el propósito por el cual el Señor estableció los 5 ministerios, los puede utilizar como ocasión para dividirse. Y alguien puede decir, yo soy del apóstol Abraham, otros yo soy del apóstol Salvador, otros yo soy del pastor Alejandro, etc. Hablando de los pastores de distrito. Alguien pudiera tomar los distintos distritos como oportunidad para dividirse. El Señor no hizo distritos para dividirnos. El Señor más bien lo hizo para que hubiera un mejor orden, una mejor organización, para que estuviera mejor supervisado la obra del ministerio o para que fuéramos enseñados de una manera mucho más eficiente, pero jamás para dividirnos. Cuando la iglesia no lo entiende, empieza a formar sectores. O, por ejemplo, empezamos a vernos entre congregaciones como rivales. Empezamos a decir, nosotros somos mejores que los hermanos de tal congregación, dentro de la misma Misión Cristiana del Calvario. Pareciera que no estamos nosotros al servicio del mismo Señor. Pareciera que tenemos distintos señores. La actitud correcta, y nosotros debemos entenderlo, y es de estar y permanecer unidos, sabiendo que tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Nadie tiene algo distinto dentro de Misión Cristiana El Calvario. Así que debemos unirnos y en lugar de vernos como competencia, debemos vernos como apoyo los unos con los otros, aprendiendo de lo que a cada uno el Señor le ha revelado con la humildad que proviene del Señor Jesucristo. Jesucristo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Cuando esa actitud es un faltante en nosotros, empezamos a dividirnos los unos con los otros. Pero, ¿qué hay de otras congregaciones que no son Misión Cristiana El Calvario? Otras misiones cristocéntricas. A veces decimos, es que Misión Cristiana El Calvario es mejor que cualquier otra misión. No me corresponde a mí juzgar. No me corresponde a mí decir estas palabras. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado revelación. No puedo yo
empezar a hacer divisiones cuando Jesucristo jamás dividió a nadie, cuando Jesucristo jamás rechazó a nadie. Otro dato importante es, a veces porque ya tenemos un poco más de revelación que otros hermanos, empezamos a ver a otras personas con menosprecios, a otros hermanos de otras congregaciones dentro de la misma misión cristiana del Calvario o de otras misiones. Empezamos a verlos con menosprecio. Esa no es una actitud de cristianos. Eso no proviene de Cristo. Eso ya es división. Ya empezamos a utilizar nuestras relaciones como ocasión para dividirnos o para propagar la división entre hermanos. Todo lo que el Señor hoy nos está revelando no es solamente para que tengamos conocimiento o información, más bien es para que tengamos formación o la formación correcta que debe tener el cuerpo de Cristo. Si nosotros lo notamos, el cuerpo humano está perfectamente organizado. Esa es la misma experiencia que debe tener el cuerpo de Cristo, una organización perfecta. Continuemos leyendo. Nos dice también, Pablo era un maestro dinámico y no por eso se menospreciaría a Pedro, quien por el contrario era un predicador rústico. Las coyunturas son las que unen al cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, al estar unida por todas las coyunturas, se convierte en un cuerpo integral que crece edificándose en amor. La clave está en las relaciones que tengan, las cuales deben estar basadas en el amor. Las coyunturas son el amor del Señor entre nosotros. Si no hay amor, no estamos unidos los unos con los otros. No existen coyunturas. A veces el cuerpo de Cristo está padeciendo dolor, pero es porque no están utilizando las coyunturas que el Señor les dio. No han entendido el propósito de las coyunturas. Sucede algo similar como cuando el cuerpo humano se le han gastado los cartílagos que están en las coyunturas. Esa unión tiene cartílagos y es lo que hace que un hueso no se lastime con el otro hueso. Más bien le permite una perfecta relación un hueso con el otro. Puedo mover mi brazo, supongamos que esta es la unión de un hueso con otro hueso, y hay una perfecta unidad y nadie daña a nadie, por el contrario, es perfecta, nadie causa dolor a nadie y están unidos. Pero cuando se acaba el cartílago entre las articulaciones o el cartílago articular, entonces comienza a lastimarse un hueso con el otro. Ya no está el cartílago allí, así que el hueso empieza a rozarse de forma brusca con el otro hueso. Y las personas, si es por ejemplo en las piernas, hay muchas personas que aún se quedan sin caminar, porque cada paso que da les causa un dolor terrible. Esto es lo que sucede cuando el cuerpo de Cristo no entiende que las articulaciones son el amor de Cristo entre nosotros. Cuando no hay amor, no hay articulaciones, no hay coyunturas. El amor es el que nos hace tener relaciones perfectas con nuestros hermanos. El amor es el que quita el dolor, quita toda clase de asperezas y nos permite vivir con nuestros hermanos de una forma reposada, de una forma quieta, disfrutando a plenitud del compañerismo, de la amistad, de las risas, de los distintos comentarios, de escuchar la palabra del Señor, de cuando nos reunimos o nos encontramos los unos con los otros. Es el amor de Cristo el que nos da ese perfecto balance dentro de este cuerpo. Practiquemos el amor de Cristo. Jesucristo nos mostró que el mismo sentir que Él tenía hacia nosotros es el mismo sentir que nosotros debemos tener hacia el resto de las personas. Recuerda esto, las articulaciones o las coyunturas son necesarias en el cuerpo de Cristo y esto es el amor de Dios en nuestras vidas. Sin el amor de Dios no podemos decir que estamos teniendo una buena relación o que estamos unidos entre hermanos. Quiero ir al punto segundo.
Los corintios tenían relaciones egocéntricas que se evidenciaban en su manera de hablar y actuar. Eran arrogantes, decían yo soy de Pablo, en vez de Pablo es el hombre que Dios ha usado para bendecirnos. Aprovecharse de un nombre está absolutamente prohibido en el reino de Dios. Debemos ser cuidadosos de no sacar provecho personal de nuestras relaciones para ganar alguna posición. La comunión y relación con los hermanos es para darnos vida y no posición o influencia. Esta segunda parte me encantó. Y nos dice esta segunda parte: los corintios tenían relaciones egocéntricas. ¿Qué es una relación egocéntrica o egocentrista? Es cuando quiero que todo esté centrado en mi persona, que todos vean por mis necesidades, que todos entiendan mis deseos. Quiero que todo gire en torno a mi voluntad o a mi manera de pensar o a mi forma de hacer las cosas. Esas son relaciones egocentristas. Estas relaciones, en lugar de edificar, destruyen, causan mucho daño. Puedo estar golpeando a mis hermanos por tener una relación egocentrista. Debo ver, la forma correcta es que yo debo ver no solamente por lo mío, sino que también debo ver por los intereses de mis hermanos. También debo atender las necesidades del resto del cuerpo de Cristo. No solamente mi bienestar, yo estoy para contribuir con el bienestar del resto de hermanos, de la congregación en la que estoy o del mundo entero. Recordemos, Jesucristo nos mostró que Él vino a servir y nosotros también estamos para servir, no meramente para que nos sirvan. Aún hay personas que piensan que Cristo está a su servicio, en lugar de entender de que nosotros somos los que estamos al servicio del Señor Jesucristo. No practiquemos las relaciones egocentristas. Otra cosa que dice acá es que muchas personas se han aprovechado del buen nombre de algunas personas o de relaciones con algunas personas como oportunidad para alcanzar nuevos puestos o para escalar. Dice, esto no se debe practicar en el cuerpo de Cristo. Jamás nos aprovechemos de nuestras relaciones con nuestros hermanos para escalar. A cada quien el Señor le dará su propio crecimiento según la actitud con la que esté haciendo cada una de las cosas que el Señor nos ha mandado. Tercero, los corintios no tenían la visión del plan secreto de Dios. La relación a formar un cuerpo, un solo cuerpo, no un montón de grupitos. No había logrado entender que la prioridad de Dios es edificar su cuerpo, de cual Cristo es la cabeza para llegar a tener la imagen de Él. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. La iglesia de Corinto no tenía todavía la visión del plan secreto de Dios. Doy gloria al Señor porque a nosotros se nos ha revelado ese plan secreto, que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto no tenía esa revelación, no tenía ese entendimiento, por lo cual los vemos en divisiones, en celos, en contiendas, en problemados siempre los unos con los otros. Alabamos al Señor porque a través de esta revelación nos está llevando a tener relaciones justas, claras, transparentes, perfectas, fundamentadas en el amor de Cristo. Estas relaciones son las que nos dan crecimiento, nos dan desarrollo. Estas relaciones son las que nos permiten permanecer ubicados en el lugar que nos corresponde o en el lugar que al Señor le plació que nosotros estuviéramos puestos. Me llama la atención cómo tanto Pablo como Pedro eran predicadores. Uno era rústico, pero el otro era un predicador un poco más, voy a utilizar mejor las palabras que están acá. Era un predicador o un maestro dinámico. El otro era un predicador rústico. Pero no por esto la iglesia tenía que menospreciar a uno de los dos. O entre ellos dos no tenían que menospreciarse. Sin embargo, la iglesia sí los menospreciaba y se menospreciaban entre ellos, sin darse cuenta que estaban cometiendo un pecado grave ante los ojos del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las razones?
no tenían comprensión de la visión que el Señor nos ha dado, su plan secreto, el cual es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Puedo afectar yo al cuerpo de Cristo? Quiero enfocar dos maneras de afectar el cuerpo de Cristo. Una, rehusando ser ubicados donde ya Cristo nos ha puesto dentro del cuerpo. Los hermanos que no desarrollan o ejercitan el don o el ministerio que Dios les ha dado están afectando el resto del cuerpo, porque su función es necesariamente para edificar a los demás. Algunos menosprecian el don que Dios les ha dado, porque no están de acuerdo con su función. Por ejemplo, algunos que tienen el don de fe hubiesen querido ser profetas, o pastores que que hubiesen querido ser apóstoles. Ellos son los que querían elegir y decidir decidir lo que quieren hacer dentro del cuerpo, lo cual no puede ser posible, porque es Él el que ubica y reparte a cada uno como Él quiere. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 18 nos dice la Escritura: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Además, Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Puedo yo afectar al cuerpo? En este primer punto que estamos enfocando, dice que sí, puedo afectar al cuerpo. ¿Cómo lo hago? Lo hago cuando me rehúso ser ubicado donde ya Cristo me ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. Muchas personas hubieran querido ser algo diferente en el cuerpo de Cristo. Si les hubieran dado a elegir, hubieran elegido algo distinto. No entendemos todavía que soberanía de Dios no es solamente una voluntad, no es solo hacer lo que Dios quiere, sino también la perfección de la voluntad de Dios está contenida en la soberanía de Dios. No es imposición solamente de Dios, no. Dios, que es perfecto en sabiduría, que es perfecto en todos sus planes, Dios sabe muy bien y mejor que nosotros en qué lugar nos corresponde estar, porque sabe que ahí funcionamos perfectamente. En otro lugar no lo podríamos hacer bien. Si en otro lugar hubiéramos podido funcionar mejor que en el lugar que nos ha puesto, ¿tú crees que Dios lo hubiera hecho? No. Él me puso como pastor, sabe que como pastor funciono perfectamente. Me dio toda la capacidad, me dio todas las herramientas, todo lo que yo necesito para realizar esta gloriosa obra. No sé en qué parte del cuerpo a ti te ha colocado el Señor Jesucristo. Vuelvo a decirte, no es solo soberanía. No es solo Dios quiso ponerme acá y yo no quería, no. Él conoce perfectamente tu persona. Él sabe cómo te diseñó. Él sabe el propósito por el cual te envió a esta tierra. Y en el lugar donde estás, ahí funcionas perfectamente. Tuve una experiencia hace años. Aún no estaba pastoreando. Y el que era mi pastor en ese entonces estableció, digamos así, algunas funciones dentro de la iglesia. La que a mí me correspondió junto a un grupo de hermanos, a mí no me agradó en ese momento. La acepté, no renegué, no dije nada y acepté y lo comencé a hacer. Como a los 3 días me acerco al pastor y le digo: pastor, fíjese que yo siento que allí donde usted me puso, como que no, ahí yo creo que yo no iba ahí. Póngame en cualquier otro lado, pero yo siento que ahí no estoy bien. Y me dice él: Wellington, date tiempo. Lo obedecí y continué. Después de unos días más me di cuenta que a donde me había puesto el Señor a través de mi pastor era el lugar perfecto. Empecé a disfrutar de la función que el Señor me había dado ahí. Después me acerco al pastor y le digo: pastor, el Señor de veras que no se equivocó. Yo sí me había equivocado, pero Dios no se equivocó al ponerme ahí. Estoy muy contento. El trabajo que estamos haciendo me ha edificado a mis hermanos, ha edificado a toda la congregación. Me gocé mucho en el Señor. Quiero compartirte que a veces no nos damos el tiempo para experimentar
lo que el Señor tiene para nosotros según el lugar en el que nos ha puesto. Sencillamente decimos, no, ahí no quiero estar, pero no me doy el tiempo de conocer al Señor en el lugar en el cual me ha ubicado. Empezar a disfrutar de lo que el Señor me ha dado. Cuando la Escritura dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, no es una mentira. Y esa es la voluntad del Señor, ubicarme en el lugar en el cual estoy actualmente. Así que disfrútalo, gózalo en el Señor Jesucristo. No hay cosa más dura que hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Eso solamente sucede por necedad. Por necedad se encuentran muchas personas frustradas dentro de las congregaciones. No reciben crecimiento, no reciben desarrollo por la necedad que hay dentro de sus corazones, la cual no les permite ver toda la riqueza y todo el crecimiento y desarrollo que podrían obtener si tuvieran la actitud correcta. Veamos el número 2. Permaneciendo como miembros individuales, separados del cuerpo, creyendo que están funcionando dentro del cuerpo de Cristo. No basta ser un miembro del cuerpo, sino funcionar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Existen varios ministerios que se llaman a sí mismos independientes, y eso no existe en el cuerpo de Cristo, y están funcionando sin cobertura y aislados. En Mateo capítulo 8 y verso 9 dice la Escritura: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El daño que estos provocan está en que no tienen el entendimiento de vivir como cuerpo. Por tanto, les cuesta reconocer autoridad, y las directrices las dan ellos mismos, desviando a la iglesia del diseño y el orden de Dios. Si Dios nos ha dado un don o ministerio, es para que funcionemos dentro del cuerpo, para edificarlo y no fuera de él. Hay personas que piensan que son ministerios individuales o independientes. Esto no existe en el plan de Dios. Eso no es diseño de Dios. Jamás ha provenido del corazón de nuestro Padre. Es una equivocación humana. Es una artimaña de Satanás para desmembrar el cuerpo de Cristo, para dividir el cuerpo de Cristo. No participemos nosotros de eso. Las personas que dicen ser ministerios individuales o independientes son personas a las que no les gusta estar bajo autoridad. Les encanta hacer lo que ellos quieren, en el momento que ellos quieren. No les gusta someterse. Es gente que no le agrada darle cuentas a Dios. Piensan que están bajo la cobertura de Dios, pero si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que están totalmente expuestos al maligno, totalmente expuestos a las corrientes de este mundo, y han estado viviendo en humanismo o bajo una doctrina de demonios, pero no han estado protegidos bajo el gobierno de Dios en el cuerpo de Cristo, que es donde realmente el Señor les ha dado un lugar. He conocido personas, cantantes por ejemplo, que no les gusta tener un pastor. Les gusta ir de congregación en congregación, de iglesia en iglesia, cantando. Lo que les gusta es cantar. Les encanta la fama, que los elogien o que los halaguen, pero no les gusta estar bajo cobertura. Así que no se congregan en ningún lugar. También he visto predicadores, van de congregación en congregación identificándose como miembros, dicen ellos, de alguna congregación, pero realmente esto no está sucediendo. Es gente que le gusta ir de un lugar al otro predicando y nunca están sometidos a cobertura. Tantas personas hay en este mundo practicando este error sin darse cuenta que le están causando daño al cuerpo de Cristo. El no estar ubicado en el lugar que me corresponde y funcionar correctamente en el lugar que me corresponde es un daño que le estoy haciendo al cuerpo de Cristo. Creemos que es independiente, que es individual cada uno de nosotros, y no es así. Cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, debemos entender que somos un solo cuerpo y que mis acciones no solamente tendrán consecuencias en mi vivir, sino también
traerán consecuencias al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debo actuar responsablemente. Debo ser una persona diligente y no un miembro del cuerpo de Cristo que funciona de forma negligente. Así que somos nosotros los encargados de la edificación, del crecimiento, no solo de nuestra vida, sino de todo el cuerpo de Cristo. Te animo para que funciones en el lugar en el cual Cristo te ha ubicado. Te animo para que permanezcas y te des crecimiento a ti mismo, pero también permitas que los demás te den crecimiento y tú también des crecimiento y desarrollo al resto del cuerpo, cumpliendo así con el propósito del Señor. Jamás nos apartemos de los planes o diseño del Señor. Si bien permanecemos en el reino de Dios, podremos gozar de todas sus bendiciones y de todo lo que Él ha preparado, como dice la Escritura, todas las riquezas que Él ha preparado en gloria para todos nosotros. Así que el Señor te bendiga y recuerda, disfruta, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo.